Bienvenidos a otro programa de la maldita apóstata nicaragüense, que los amorosos testigos de Jehová quieren ver muerta y la ven en manos del cachudo, el cachudo, el cachudo, el cachudo. Bueno, ¿cómo está mi nuevo look? Pues siempre las personas quieren saber quiénes somos los activistas, cosas personales nuestras, porque somos más creíbles cuando somos protagonistas de la historia que estamos denunciando, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir el enlace donde me entrevistaron un par de chicas de México que tienen un canal muy interesante, las hijas de Lili, Carla y Giselle Barajas, que yo hice un programa a favor de ella, en defensa de ella, porque su antigua pareja la estaba acosando demasiados años ya, y es testigo de Jehová, calumniándola y todo eso. No es que nos asustemos porque sean testigos de Jehová y hagan esas cosas. El caso es que ellos son personas comunes como todos. El problema radica en que ellos dicen que son los únicos que se van a salvar y nosotros que estamos en manos del cachudo seremos destruidos. Ese sentimiento de superioridad, de sentirse que son los mejores, que son los únicos, eso es lo que se vuelve detestable. Porque ¿a quién le gusta la persona soberbia? A nadie, y más cuando predicamos la humildad. Y más cuando criticamos a las otras religiones y a las otras personas, ¿cómo nos volvemos nosotros? Hipócritas, doble moral y doble cara. Pues bien, en ese canal me entrevistaron. Yo había seguido ese canal, me gusta mucho porque, ¿saben? Siempre yo promuevo el conocimiento, porque cuando yo entré a esa organización, me capturaron pues en esa organización, porque las víctimas somos capturadas, no andamos buscando a esas organizaciones. Las víctimas somos capturadas. Yo estaba en estado de vulnerabilidad. Todos vamos a ser siempre personas en estados vulnerables. Seamos testigos de Jehová, tengamos la religión que tengamos, creamos o no en un Dios creador de lo que existe o no. Todos, porque el mundo es así. Entonces, ellas me entrevistaron y me gustó pues que encontré ese canal que habla también de conocimientos, un canal diferente que no solo se dedica a estar exponiendo la atalaya, cuánto discurso sacan esos señores, cuánto texto del día sacan, porque cuando yo quiero romper con mi pasado, yo digo, yo no, ya quiero saber nada de esto, yo agarré mis atalayas, un montón de cosas y me las ocupé para envolver basura orgánica y para otro uso. Y bueno, ahí en esa entrevista pues ya les hablo más de quién soy yo. Yo se los he venido diciendo en mis programas, poco a poco, según la experiencia que voy a contar en mis programas, ¿verdad? Y ese canal me gusta porque se contribuye al conocimiento. Y cuando nosotros obtenemos conocimiento, somos menos víctimas. Y cuando somos víctimas, somos menos manipulados. Somos menos manipulados. Porque siempre vamos a pertenecer a organizaciones. Por ejemplo, nuestras organizaciones laborales, en un momento, se vuelven también coercitivas. Y con el conocimiento podemos evitar que seamos abusados. Y entonces allí, pues me hacen la entrevista, les voy a compartir el enlace. La canción, ellas siempre comienzan con una canción de acuerdo a la persona que van a entrevistar o el tema que van a abordar. Me pidieron la canción y fue la canción de Nino Bravo, Libre. La parte que más me gusta es esa que dice: piensa que la alambrada solo es
un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. ¿Por qué? Porque yo desde niña, pues al descubrir mi personalidad, que era una personalidad fuerte, descubrí que nada iba a poder detener mis ansias de libertad. El abuso de nuestros padres, que se exceden con la autoridad, nos limita también. Entonces, yo descubrí eso en mí y decidí usarlo como un arma poderosa y dije, a mí nadie me va a abusar en mi vida. Y yo lo he logrado. La única persona que más me ha abusado ha sido mi esposo, pero a él se lo dejo pasar por la razón siguiente, que él es un enfermo de las adicciones, de la adicción del alcohol. Ellos dirán, lo está justificando. No, fue una lucha tremenda. Yo lo consideraba un vicioso, un irresponsable. Pero no, después comprendí que era una enfermedad. Después aprendí que era una enfermedad y decidí ayudarlo porque él es un hombre muy inteligente. Un hombre que aprende rápido, su coeficiente intelectual es muy alto y a mí me encantan las personas inteligentes. Me fascinan. Entonces, esa canción a mí me define porque las cosas que a nosotros nos detienen pueden ser derribadas, sean estas invisibles o tangibles, que las podemos tocar o que existen. Y eso le da fuerza a uno. Entonces, el tema que yo les voy a abordar hoy es un tema bien, el título es bien fuerte, pero es muy verdad. Miren, los testigos de Jehová son abominables más que repugnantes y pervertidos. Esta es una palabra, una oración, un resumen concluyente del resultado de una investigación independiente sobre abuso sexual infantil, por sus siglas en inglés, ICSA, IICSA, realizada en septiembre de 2021. Y como siempre, pues yo les señalo, les muestro el sitio de donde tomé la información. Es del Reino Unido, donde reina mi tía, la reina Isabel, que yo soy de la realeza. Entonces, aquí está en inglés, la regla de los 2 testigos protege a los pedófilos. La traducción en inglés. Aquí está, me voy a tomar pastillas de chiquitolina para ponerme en el enlace, aquí para que lo lean ustedes. Aquí está para que lo vean. Y aquí, con otra pastilla de chiquitolina, la regla de los 2 testigos protege a los pedófilos. Y con la pastilla de chiquitolina les muestro el lado derecho, lo que contiene el resumen del informe, ¿verdad? Trata de la protección infantil en organizaciones y entornos religiosos. Hay en Inglaterra y Gales 67 denuncias reportadas a la sucursal de los testigos de Jehová en los últimos 10 años. ¿Se imaginan los años anteriores y los que vendrán? La política de protección infantil de los testigos de Jehová tiene un propósito específico que ya sabemos que ellos la basan en una interpretación de las escrituras, que es aberrante. Un Dios de amor no puede aprobar un acto espantoso hacia un niño. Y la Atalaya del 2019 que les he dicho, que es aberrante y fue estudiada en todo el mundo en el periodo de julio 2019 al 4 de agosto del 2019 y tenía 4 artículos que hablaban de ese tema aberrante y que en ninguno de ellos aparecía que había que irlo a denunciar al cochino perverso pecador.
había que denunciarlo a las autoridades. No lo dice. Ya les he demostrado esa atalaya, vayan a buscarla. Y que tienen pues sus libros, Pastorear el rebaño, que es solo para los ancianos de congregación, los tiranos de las congregaciones. Que como les dije en vez anterior, ellos no obedecen a los presidentes. Su presidente es un cuerpo gobernante, los 8 señores que están en Nueva York, que son un gobierno totalitario porque ellos sus miembros no los eligen. No hay elecciones. El sistema del cachudo tiene elecciones para elegir a quienes los van a gobernar. Pero el sistema de ellos, regido por Jehová, no tiene sistema de elección. Vaya que democracia. Y el libro Pastoreo en el rebaño es la constitución de los testigos de Jehová, la única ley que ellos respetan. Y el abuso infantil, que es otro manual, unas pautas, solo para los que están en las sucursales de Betel. Ahí los orientan qué es lo que van a hacer. Cuando hay un abuso infantil, inmediatamente los ancianos de congregación, en vez de llamar a la policía, llaman a la sucursal. ¿Qué hacemos con él? Ay, hagan un comité judicial, llamen a la víctima, al victimario, y a la víctima perdone a su victimario, y al victimario, ¿usted está arrepentido? Sí, me arrepiento. Claro, es muy maldito, para que no lo echen a la cárcel, si él admite que no está arrepentido. Ay, qué amoroso Jehová. Entonces, ay, perdonen, pero el canal de Lilith, en los aquelarre, para quienes no saben qué es aquelarre, significa reunión nocturna de brujas. Esto no significa que practiquemos brujería, no. Es una parodia de que ellos satanizan a todos los que nos salimos, a los que abandonamos la organización. ¿Y quiénes son más adoradores del demonio? ¿Quiénes hacen más prácticas que adoran, en las que regocijan más al diablo si no son ellos? Entonces, me pusieron la bruja de los conjuros porque a mí me gusta escribir y en un taller de literatura escribíamos poemas y todos, y yo hacía conjuros de superación, conjuros para decir la verdad, porque les hablé que era hacer un conjuro. Y bueno, pues vamos a compartir la pantalla donde está la noticia, para no abusar mucho del tiempo. Aquí está. Vean el sitio donde yo lo tomé. Esta noticia es de septiembre del 2021. En el programa de las hijas de Lilith me pusieron la brujita punk por muy rebelde. Ahí van a conocer más sobre mí. Por eso me puse este look de bruja punk. La brujita punk, la bruja de los conjuros. Ustedes me dicen si me veo más guapa, si me veo más fea, no me importa. Protección infantil en organizaciones y entornos religiosos. Informe de investigación. Aquí está en inglés, en English. Independent Inquiry Child Sexual Abuse. Es una investigación independiente sobre el abuso sexual de los niños. El resumen ejecutivo. Esta investigación temática aumenta las investigaciones dedicadas sobre las iglesias anglicana y católica romana ya realizadas por la encuesta. En esta investigación, la investigación obtuvo pruebas de 38 organizaciones religiosas con presencia en Inglaterra y Gales que varían mucho en carácter y tamaño. Pueden tener una influencia significativa e incluso dominante en la vida de millones de niños, a menudo dedicando una gran parte del tiempo de un niño fuera de su escolarización a tiempo completo, incluso mediante la matrícula en estudios religiosos y culturales o asignaturas del Plan de Estudio Nacional, conocidas como escolarización complementaria,
junto con actividades sociales y de ocio. Como hemos dicho en otras investigaciones, lo que distingue a las organizaciones religiosas de otras instituciones es el propósito explícito que tienen al enseñar el bien del mal. Por lo tanto, se intensifica la depravación moral de cualquier incumplimiento por parte de ellos en la prevención o respuesta al abuso sexual infantil. Las organizaciones religiosas y los entornos examinados en esta investigación tienen una variedad de creencias y prácticas teológicas. El respeto por la diversidad de creencias es un sello distintivo de una democracia liberal. Sin embargo, la libertad de religión y creencias nunca puede justificar o excusar el maltrato de un niño o la falta de medidas adecuadas para protegerlo de cualquier daño. Vean esto que es muy bonito. Estas organizaciones que son del cachudo, porque no son testigos de Jehová, estas organizaciones se preocupan por estas investigaciones y que la sociedad haga algo. Y la organización de Jehová, la única que Jehová no va a destruir, persiste, insiste y está dispuesta a no cambiar y a seguir en su política de los dos testigos, porque ellos tienen que obedecer más a Dios que a los gobernantes. Continuamos con el informe. Cuando se establece en el informe, como se establece en el informe, perdón, hemos visto fallas atroces por parte de varias organizaciones religiosas y casos de abuso sexual infantil perpetrados por sus seguidores. Por ejemplo, aquí se ponen siglas de 5 niños, de varios niños, pues PRA22, PRA23, PRA24 y PRA25 fueron abusados sexualmente cuando tenían aproximadamente 9 años, mientras un maestro les enseñaba el Corán en una mezquita. En 2017, el perpetrador fue declarado culpable y condenado a 13 años de prisión. Y aquí está la referencia para que lo veamos, la noticia, ¿verdad? PRA3 fue abusado sexualmente por un líder de actividades de la escuela dominical cuando tenía 7 años, poco después de la muerte de su madre. Estaba en estado vulnerable, sufriendo la ausencia de su madre, la muerte de su madre. El abuso sexual tuvo lugar en la casa de PRA3 y durante los campamentos de la escuela dominical. El abusador le dijo a PRA3 que no le dijera a nadie porque molestaría al padre de PRA3 y nadie en la iglesia le creería. El abuso continuó durante aproximadamente 3 años. PRA10 fue agredida sexualmente por un voluntario de la iglesia cuando tenía 12 años. PRA10 reveló el abuso a su madre, quien lo denunció a la policía. Después de enterarse de las acusaciones, un ministro de la iglesia le dijo a su madre que el abusador era valorado y debía ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Del lado de las víctimas, de los victimarios se ponen y no del lado de la víctima. ¡Qué horror! Más tarde se supo que el abusador había sido previamente destituido de una fuerza policial por cargos de relaciones sexuales ilegales con un menor. ¿Ven el contraste? La organización religiosa declarando inocente al culpable hasta que se muestre, se pruebe su culpabilidad. Un violador va a decir, sí, yo lo violé. Nada, va, porque sabe que le espera la cárcel. Tiene que decir que no, y mire, el sistema del cachudo, los de la fuerza policial, ya lo habían destituido. ¿Qué es lo que hacen con la mente de los niños? Con la vida de los niños se las destruyen. Esto ya raya demasiado. Abusos, continuemos con la noticia, con la aberración. Abuso sexual infantil en organizaciones y entornos religiosos. Actualmente no se dispone de pruebas precisas y fiables sobre la magnitud del abuso sexual infantil en organizaciones y entornos religiosos. ¿Por qué?
porque son encubiertas. Vamos a continuar para que no estén inducidos por mi pensamiento. Las fuerzas policiales no están obligadas, según las reglas del recuento del Ministerio del Interior, a registrar si las circunstancias de un delito que involucre abuso sexual infantil involucran a una organización o entorno religioso. Es lo que decimos, la ausencia del Estado o la ausencia del gobierno, del sistema de gobernación, está ausente en estas organizaciones. ¿Por qué? Porque se disfrazan como organizaciones caritativas, sin fines de lucro. ¿Y quién diría? No, son religiosos, son cultos, hablan de Dios, enseñan cosas buenas, pero no tienen que ser supervisadas. Ya con tanta denuncia, deberían de ya de ver que tienen que ser observadas y frenadas en esta carrera que han seguido. Para más, la Iglesia Católica ya pidió perdón por tanta sanganada y ya abrió sus libros y todo para que sean investigados, y el resto no. Sigamos. Vean que las fuerzas policiales no pueden. Por lo tanto, no hay forma de saber con certeza cuántos delitos sexuales contra niños denunciados en Inglaterra y Gales tuvieron lugar o estuvieron vinculados a dichos entornos. Y es Inglaterra un país desarrollado. Ahora, digamos, Latinoamérica, el África, es poco probable que el número de referencias a funcionarios designados por las autoridades locales y los registros internos mantenidos por algunas organizaciones religiosas reflejen la verdadera escala del abuso, dado lo que ya sabemos sobre la subnotificación del abuso sexual infantil en general. Sin embargo, la evidencia que recibimos y escuchamos de los testigos en esta investigación no deja ninguna duda de que el abuso sexual de niños tiene lugar en una amplia gama de entornos religiosos. Yo aprendí en los sistemas legales trabajando con abogados, siempre los ambientes laborales me ha tocado trabajar con abogados y en mi actual trabajo también, que los niños siempre dicen la verdad. Si un niño dice algo, hay que creerle. Igual los ancianos cuando están enfermos, la mayoría de ellos siempre dicen la verdad. Son pocos los que en su demencia senil, pues dicen cosas que no son ciertas, pero no son cosas graves. Sigamos. Barreras. Miren las barreras que existen para informar. Dentro de algunas organizaciones y entornos religiosos existen barreras significativas para la denuncia efectiva de denuncias de abuso sexual infantil. Estas barreras pueden estar relacionadas con la propia organización o con la comunidad en general con la que se relaciona. Estos incluyen culpar a las víctimas, vergüenza y honor. En algunas comunidades, las ideas de pureza sexual y posición social y familiar pueden hacer que el abuso sea mucho más difícil de denunciar. Discusión sobre sexo y sexualidad. En algunas comunidades, los asuntos relacionados con el sexo no se discuten abiertamente o no se les enseña a los niños sobre sexo o relaciones sexuales. En ciertos idiomas no hay palabras para violación, abuso sexual o genitales. Abuso de poder por parte de líderes religiosos. A los niños se les enseña a menudo a mostrar deferencia y respeto a las figuras religiosas, o sea, trato preferencial, a quienes normalmente se considera de confianza innata. Esta confianza puede explotarse para perpetrar abusos. Es como el caso que les digo en la congregación a la que yo asistía, el anciano O Tellería. Ay, el tío O cargaba en sus brazos a los niños y a las niñas y les llevaba caramelos y les llevaba galletas y eso yo, y él es soltero, díganme. Y mi mente volaba muy alto y yo decía, y esto
Eso no me gustaba, no me gustaba. Dios me libre, ¿verdad? Ojalá no sea otro más de la lista de abusadores, pero no me gustaba y ya con las cosas que ya sabía yo muy rebelde para haber pertenecido a esa, para haber sido capturada para esa organización, pero como repito siempre, gracias a Dios, no fui tan manipulada, pero no fui manipulada. No puedo echar a perder no puedo echar atrás el reloj del tiempo, pero me sirve para ayudar a otros. Lo triste es que siempre hay víctimas que van a volver a entrar. Así salen, así entran. La clave está en que evitemos, hagamos leyes, que seamos oídos ante las autoridades y que frenen a estas organizaciones con las prácticas de violación a los derechos humanos y principalmente las que dañan a los niños, porque los niños son el futuro de los países, el futuro de la sociedad humana. Si no, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿En qué nos estamos convirtiendo? En bestias. Disparidad de género. Dentro de muchas de las organizaciones religiosas examinadas, había una preponderancia de hombres que ocupaban puestos de liderazgo espiritual y religiosos y altos cargos laicos. Desconfianza en las agencias externas. Algunas organizaciones religiosas albergan desconfianza sobre la participación de los organismos gubernamentales en sus asuntos, lo que puede emanar de preocupaciones sobre la persecución o discriminación religiosa. La opinión de que dicha participación es contraria a las enseñanzas religiosas o la opinión de que los organismos gubernamentales son insensibles a prácticas y creencias religiosas. Sí, es lo que sucede con la Organización de los Testigos de Jehová. Los cristianos seremos perseguidos y entregados a los tribunales. Por eso, si las autoridades husmean en las religiones, es la persecución contra los cristianos. Es acomodar la Biblia para esconder los hechos perversos y la comunidad religiosa se los cree. Eso es perversión. Y no, el que no las debe, no las teme. Sí, señora autoridad, entre y vea que nosotros somos limpios. Yo lo utilizaría a mi favor y así ganaría más adeptos. Pero más bien como las autoridades engañando, porque algo escondo. Sigamos. Y perdón. El concepto de perdón se puede utilizar indebidamente, tanto para presionar a las víctimas para que no denuncien su abuso como para justificar que los líderes religiosos no tomen las medidas adecuadas cuando se han hecho acusaciones. Políticas y procedimientos de protección infantil. Una política de protección infantil es la base básica sobre la cual las organizaciones que trabajan con niños deben construir sus prácticas para mantenerlos seguros. Aunque existe una variedad de orientaciones disponibles para las organizaciones religiosas y los entornos sobre las políticas de protección infantil, como trabajando juntos para salvaguardar a los niños del Departamento de Educación, no existe una obligación legal en dichos entornos, o sea, en los entornos religiosos, de seguir esta orientación. Sí, de obedecer las leyes les importa un pito. Existe una gran diversidad entre las organizaciones religiosas en cuanto a si cuentan con políticas adecuadas de protección infantil y en qué medida las siguen de manera efectiva. También fuimos alertados sobre el problema del cumplimiento disfrazado, donde una organización disfrazada entre comillas, cumplimiento disfrazado entre comillas, hago ese énfasis, donde una organización podría encargarse de tener una política en su lugar, pero la realidad es una implementación a medias o inexistente. Las prácticas de contratación más seguras son fundamentales para mantener la seguridad de los niños en cualquier organización. Esto incluye el uso de controles de divulgación y restricción. Cuando hay un depredador suelto, la comunidad debe ser advertida. Y no ocurre el caso que pasa en la congregación a la que yo asistía.
Bajo el régimen actual de divulgación y restricción, el nivel más alto de controles, es decir, una verificación mejorada del servicio de divulgación y restricción, con una verificación de la lista prohibida para niños, solo está disponible si una persona está involucrada en una actividad regular. Es lo que les vivo exponiendo, ¿verdad? Que está el depredador suelto y los líderes no se encargan de hacérselo saber a la comunidad religiosa. Sus niños, la niñez corre peligro allí cuando no se le avisa, porque el depredador está en un paraíso de niños a su disposición. Mire, escuchamos evidencia de que muchas organizaciones no realizan sistemáticamente controles de que aquellos niños que tienen contacto con niños dentro de la organización. Hubo poca evidencia de que los organismos paraguas religiosos y las organizaciones representativas hayan tomado medidas decisivas para ayudar a sus organizaciones miembros con prácticas de contratación más seguras. Responder a las acusaciones de abuso. Voy a llegar a la conclusión. Aquí hay una donde mencionaba educación complementaria, entornos extraescolares y escuelas no registradas. Algunas organizaciones religiosas brindan educación y servicios a los niños a través de la educación complementaria o la previsión extraescolar. Se ha estimado que alrededor de 250,000 niños en Inglaterra y Gales reciben educación en escuelas complementarias con un enfoque de fe o que están organizadas en una organización religiosa. Sin embargo, debido a que no existe el requisito de que dichas escuelas estén registradas en ningún organismo estatal, no se puede confiar en esta estimación. La conclusión. En este informe se hacen dos recomendaciones. Primero, que todas las organizaciones religiosas deben tener una política de protección infantil y procedimientos de apoyo, y que el gobierno debería legislar para enmendar la definición de educación a tiempo completo para incluir cualquier entorno que sea el lugar de educación principal del alumno dentro del alcance de una escuela registrada, y otorgar a la Ofsted, esto debe ser algo que existe en Inglaterra, en el Reino Unido, poderes suficientes para examinar la calidad de la educación infantil, protección al realizar la inspección de escuelas sospechosas no registradas. Volveremos a una serie de cuestiones relacionadas con la protección de los niños contra el abuso sexual planteadas en esta investigación en nuestro informe final. Yo les quiero mostrar algo de este sitio déjenme ver el enlace. Voy a buscárselos, espero no atrasar mucho, que lo tenía a mano, pero no lo resalté. Este es el sitio.
Oye, no me digan que ya la página ya la bloquearon. Bueno, error 404. Algo está pasando en ese servidor. De aquí yo tomé la noticia porque estoy suscrita. Aquí está la noticia donde yo lo tomé. El informe ICSA, septiembre de 2021. Los testigos de Jehová son abominables más que repugnantes y pervertidos. Y aquí está, ¿verdad? Yo me fui directamente al sitio para que se leyera, ¿verdad? El informe exclusivo. Y vean ustedes más detalles de esto a través del sitio, donde se ve que hubieron 67 denuncias reportadas a la sucursal de Inglaterra y Gales. Esto incluyó, miren, 67 denuncias, 25 acusaciones contra ancianos, son la máxima autoridad en la congregación y les tienen confianza, por eso les confían a sus hijos. 32 acusaciones contra siervos ministeriales. Lógico, personas que ejercen autoridad, las consideran espirituales, los miembros, y les confían a sus hijos. Y 10 personas acusadas de abuso dentro de un contexto institucional. O sea, como en un lugar de culto por parte de un feligrés o un no testigo de Jehová. Aquí sale el caso de Mark Sewell, que era siervo ministerial y más tarde se convirtió en anciano. Este anciano abusó de PRA7 entre los 12 y los 15 años. Después del abuso sexual, Sewell, el anciano Sewell, solía decir una oración durante la cual se esperaba que PRA7 se sentara en silencio y se uniera a amén. En 2 ocasiones, cuando tenía entre 12 y 15 años, los padres de PRA7 se acercaron a Sewell con preocupaciones sobre su comportamiento hacia su hija. En ambas ocasiones les dijo que su hija había entendido mal, al igual que ellos. Miren qué pervertido. No, es la hija la mala. Su hija estaba diciendo locuras. Y los padres, como es un anciano, le creen al padre y no al hijo. Yo le creería más a mi hijo porque a mi hijo yo lo parí. Él se crió conmigo. Cuando PRA7 tenía 16 años, reveló su abuso a sus padres, quienes lo denunciaron a los ancianos de los testigos de Jehová. 3 ancianos asistieron a la casa de PRA7 y ella tuvo que informar de lo sucedido sin la presencia de ningún adulto que la apoyara. ¿Por qué? Porque ellos así lo exigen. Tienen que ir en presencia de sus padres. En una reunión posterior en el Salón del Reino, PRA7 tuvo que relatar su abuso ante su padre. 3 ancianos, Sewell y la esposa de Sewell. Imagínense el comité formado por el propio violador. Se va a condenar él mismo. Que ese es un procedimiento antiley, antihumano. Y ellos se aferran a un cumplimiento de Biblia, fuera de contexto, fuera de época, fuera de coyuntura actual, contemporánea y moderna. Eso es aberrante, es una perversidad, es una maldad, es un pecado, es un delito. Me enojo yo mucho porque no saben cuánto amor le tengo a los niños. Como yo quise a mi hijo, cómo
cómo sufría yo al saber que tenía que ir a trabajar y dejarlo y ahí aprovechar su infancia, que la infancia solo es un poco tiempo. Solo las madres conocemos a nuestros hijos y cómo no les vamos a creer. ¿Por qué no les cree? Por la manipulación que ejercen esos líderes perversos. Continúo. Los ancianos se pusieron en contacto con la sucursal británica por las pautas que tienen. Vean, hay un abuso. Vayan, llamen allá. Y es a la policía que tiene que ir. Los ancianos se pusieron en contacto con la sucursal británica de los Testigos de Jehová para padres, para pedir consejo. En respuesta, la sucursal respondió que la víctima debe considerar acudir a la policía, o si la víctima no quiere, sus padres deben acudir a la policía, o los ancianos deben revisar su conciencia y considerar si es necesario ir a la policía. ¿Cómo le pueden decir eso si el anciano violador es parte del juicio que le están haciendo, de la reunión donde está exponiendo la niña el caso? El padre de PRA 7, que era un anciano de la congregación en ese momento, denunció las acusaciones a la policía. La policía se negó a presentar cargo. Pobre hombre, pobre niña. Ni la organización religiosa, ni la policía. ¿Por qué la policía no puede presentar cargo? Porque la organización se cierra y se niega a presentar toda evidencia. Pone toda una barrera. Un siervo ministerial de los Testigos de Jehová, Peter Stewart, abusó de PRA 6, quien le citaría las escrituras y le diría que Jehová quería que pasaran tiempos juntos y que era importante ser obediente y respetar a sus mayores. Estos casos que estamos viendo aquí, PRA 7, PRA 6, son los que se informaron, valga la redundancia, en el informe ICSA. En algunos casos, la revelación de disuasión por impulso puede ser más sutil. En 2020, o sea, que desista de ir a los tribunales, a la policía, a denunciar. En 2020, el Tribunal Superior escuchó un caso sobre presunto abuso sexual infantil dentro de una familia de testigos de Jehová, donde se plantearon problemas sobre lo que ciertos ancianos de la congregación sabían sobre el presunto abuso. La madre en ese caso nos dijo, el informe de ICSA, los ancianos me informaron que tenía que pensar en las consecuencias de mis acciones, como se mencionó. Quería ir a la policía, pero el mensaje que sentí que estaba recibiendo fue que la participación de la policía no era lo apropiado. Acepto completamente que esto no me lo dijeron, pero esto es lo que estaba sintiendo. Los Testigos de Jehová cuentan con una política de protección infantil que consta de 4 documentos básicos. Bueno, aquí yo ya les dije al inicio que está basada en las escrituras, con la regla de los 2 testigos, como si un violador dice, a ver, vení, servíme de testigo que voy a cometer esta violación. La Atalaya de mayo de 2019, que ya se las he leído, el artículo oprobioso, pastoreen el rebaño, que solo para los ancianos, los tiranos, abuso sexual infantil, cuando hay un caso de eso, los ancianos llaman, en vez de llamar a la policía, llaman a la sucursal para que Dios les revele lo que van a hacer. Los 4 documentos tienen sus raíces en textos religiosos y están escritos en lenguaje escritural, o sea, basados en la Biblia. Sin embargo, la posición basada en las escrituras sobre la protección infantil, diseñada para ser utilizada y vista por todos los miembros de las congregaciones de los Testigos de Jehová, no proporciona una guía práctica para reconocer las señales de abuso. Esto ya hemos hablado mucho de la Atalaya de mayo. La vamos a dejar, la vamos a pasar.
Los testigos de Jehová no llevan a cabo controles de investigación y exclusión de ancianos, siervos ministeriales que brindan ayuda práctica y asisten a los ancianos o quienes dirigen la organización a nivel regional o nacional. Aquí vamos al caso reciente del Consejo del Condado de Lancashire contra EIF y ORS de 2020, EWHC 182 FAM. Proporciona un ejemplo en el que el proceso de los testigos de Jehová para informar de las acusaciones falló. En 2016, una madre reveló a los ancianos que su hija había sido abusada sexualmente por el padre de la hija. A pesar de que el presunto abusador siguió viviendo en la misma casa que el niño, los ancianos no denunciaron el abuso a la policía hasta julio de 2019. Durante los procedimientos familiares posteriores, los testigos de Jehová se resistieron a las solicitudes y en última instancia a una citación para proporcionar declaraciones de la policía, ancianos involucrados sobre las investigaciones que llevaron a cabo. Este caso ilustra que antes de la introducción de la política de protección infantil 2018-2019 de los testigos de Jehová, existía el riesgo de que los ancianos no remitieran los asuntos a las autoridades estatutarias debido a garantías equivocadas dadas por los padres. La jueza Liven, que escuchó el caso, comentó que suscita una gran preocupación por la protección dentro de los niños dentro de la comunidad de testigos de Jehová. Solo una minoría de las investigaciones legales emprendidas por la Comisión de Caridad se referían a cuestiones relacionadas con la protección de la infancia en organizaciones y entornos religiosos. Entre ellos se encontraba una investigación sobre la Watchtower Bible and Trust Society of Britain, o sea, de Gran Bretaña. Otra organización benéfica operada por los testigos de Jehová, que de benéfica ya sabemos que no tiene nada. Es money, que está en curso. Hay una investigación que está en curso. Ya van a ver algo importante. En el 2014, esta comisión de caridad señaló que las preocupaciones se habían visto amplificadas por casos penales recientes, o sea que aumentaron los casos relacionados con incidentes históricos de abusos que involucran a personas que parecen haber estado relacionados con las congregaciones de los testigos de Jehová. Además, que ha aumentado el interés público en cómo la organización benéfica y las congregaciones de los testigos de Jehová se ocupan de las cuestiones de salvaguardia, o sea, de salvaguardar a los pequeños. Ha habido críticas considerables por parte de los testigos de Jehová del manejo de la Comisión de Caridad de esta investigación. Miren qué degenerados, cometen la fechoría, saben que están actuando mal y se quejan de que los estén observando, de que les estén examinando sus procedimientos, que son desamorosos, que son inhumanos, y todavía se quejan. Persecución religiosa. Ahora entienden el discurso de David Blaine en septiembre del 2021. Estaba la asamblea y qué casualidad, él mencionando, claro, porque estaban estos informes, él estaba preparando la mente de la gente. Miren los diarios, los periódicos, todo van a estar hablando en contra de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque estas organizaciones hablan en contra del pueblo de Jehová, que es el que va a ser perseguido. Por eso él les estaba preparando la mente, porque estaba sucediendo en estos momentos. Mira el informe, septiembre de 2021. Ahora entienden por qué esos degenerados, perversos, hacen esos discursos. Son premeditados, porque ellos viven informados para desinformar a sus ovejitas. Doble pecado. Paul Gilles, director de la Oficina de Información Pública de los Testigos de Jehová, nos dijo que una investigación en curso en relación con la Watchtower es manifiestamente injusta. Ay, sí, pobrecitos. Y supuestamente se basa en quejas no identificadas que nunca se han revelado.
y los más de 1000 casos de la Real Comisión de Australia, y dice que quejas que nunca se han revelado. También dijo que la investigación de 5 años había sido espasmódica, pero que la Watchtower había tomado todas las medidas razonables para comprometerse con la Comisión de Caridad. El asesor técnico de la comisión no reconoció la caracterización o implicación de que la Watchtower cooperara plenamente con nosotros y señaló que el nivel de impugnación legal que asumieron los testigos en el contexto de las 2 investigaciones fue simplemente sin precedentes. En 2020, los testigos de Jehová hicieron una revisión judicial de la investigación legal de la Comisión de Caridad, que no había concluido en el momento que la finalización de este informe. Los testigos de Jehová son una de las pocas organizaciones religiosas que tienen un proceso disciplinario interno que puede llevar a la expulsión de sus miembros. La regla de los 2 testigos no pretende ser una medida de salvaguardia. La capacidad de la regla para causar daño a las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual infantil es clara. Y se han recibido pruebas de primera mano. Y como opera actualmente, el proceso disciplinario interno de los testigos de Jehová para los miembros expulsados no tiene relación con la forma en que ocurren los delitos sexuales. Usar esa regla muestra un desprecio por la gravedad de los delitos y el impacto en las personas. También carece de compasión por la víctima y sirve para proteger al perpetrador. Pocas organizaciones religiosas proporcionaron algún tipo de servicios profesionales o de apoyo a quienes sufrieron abusos. Ofrecieron acceso sistemático o asesoramiento o apoyo terapéutico. Los servicios que se ofrecían eran ad hoc y dependían en gran medida del acceso a los servicios de apoyo locales. Es lo que yo digo a las víctimas, que se las coman los perros. Encima de que fueron abusadas, ponen la barrera para que se llegue a fondo y ahí quedan las pobres víctimas. Por eso terminan suicidándose. En esa organización de los testigos de Jehová hay una alta tasa de suicidio. Siempre he querido buscar estadísticas fiables que muestren la tasa de suicidio. Aquí se habla del discurso de David Blaine justamente en estos momentos. Esta conferencia realmente destaca la desconfianza fuerte y desagradable y la aversión normal que se alienta a los testigos de Jehová a tener por los informes que critican su fe, como el informe ICSA de septiembre de 2021. Entonces, aquí se cita lo que dijo David Blaine. Entonces, Judas está hablando de hermanos falsos que presentan un peligro real para las congregaciones. O sea, los Judas se refiere a todas las personas que traicionan a la organización, como nosotros que ya la dejamos, y a todo el sistema inicuo de Satanás, como estas organizaciones que se dedican a estudiar el abuso infantil. Está hablando de hermanos falsos que presentan un peligro real para las congregaciones, de alguna manera un peligro mayor que la persecución total. ¿Y te diste cuenta de lo que dijo Judas sobre esos falsos hermanos? Se habían deslizado, eran astutos. Bueno, eso era cierto en ese entonces y es cierto hoy, como veremos. Y hermanos, esto es un asunto muy serio que estamos considerando hoy. Piensen esto. ¿La congregación cristiana fue derribada por la persecución en los siglos segundo y tercero? No lo fue. Fue derribado por falsos hermanos y enseñanzas apóstatas. Y entonces el diablo puede usar un ataque directo. O sea que este informe de ICSA es un ataque de Satanás, del cachudo, porque como esta organización no pertenece a la organización de Jehová, es del cachudo, entonces esto es un ataque del cachudo.
Esto es el cachudo. Si usted bebe agua, el agua no es testigo de Jehová, usted está bebiendo agua del cachudo. Mi taza no es testigo de Jehová, mi copa es del cachudo. Voy a beber en la copa del cachudo. Se jactan, no fue derribada, como que si ellos son los herederos de la iglesia primitiva. Fue derribado por falsos hermanos y enseñanzas apostatadas. Entonces le está echando culpa a todos nosotros que hemos dejado la organización y a todas estas organizaciones y a los diarios y a las plataformas de internet que se dedican a sacarle los trapos sucios a esta organización que se considera limpia, la única, la que no va a ser destruida. Puede usar la persecución, claro, como van a echar presos todos esos montones de degenerados, puede usar la persecución para intentar destrozar la estructura de la congregación cristiana. Pero a veces usa la podredumbre desde adentro. Claro, mi primer cosa que reconoce que están podridos desde adentro. Un medio sutil para atacarnos. Pero sea cual sea el método que use, tenemos que luchar. Nuestra fe está involucrada y vale la pena luchar por nuestra fe. Es un regalo de Jehová. No sabía yo que la fe era un regalo de Jehová. Tenemos que aferrarnos a ellos. Es producto de su Espíritu Santo. Bueno, ya les habíamos hablado de el discurso de este viejo degenerado y espero, bueno, quería hacerlo corto, pero se me pasó. Chupanacha Scalpa. Gracias por su atención.